Bueno, queridos hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de Jesús. Es una alegría poder saludarles en un horario distinto al de mi materia. Les explicaba a sus compañeros antes de grabar la clase que la profesora tuvo algunos inconvenientes para poder estar en su horario de clase. Así es que solo esta semana, solo por esta semana, ahora lunes, martes y miércoles, yo voy a tomar su tiempo y voy a dar mi materia, que es Nuevo Testamento, y jueves y viernes, en el horario que a mí me corresponde a la mañana, ella tomará su clase y ya la siguiente semana volveremos a los mismos horarios habituales. Bueno, eh, poder entrar al estudio del Nuevo Testamento no solo es fascinante porque como iglesia nos sentimos plenamente identificados de poder sentir y conocer que parte de nuestra génesis, de nuestra historia, surge de estos eventos que se narran en los 27 libros del Nuevo Testamento. Es muy probable que cuando nos sumergimos a los 49 libros del Antiguo Testamento podamos sentirnos un tanto ajenos, ¿no? Un tanto no identificados, porque siempre en el Antiguo Testamento hablamos del pueblo de Israel. Y eso nos aleja un tanto porque no sentimos que no hay un sentido o un sabor de pertenencia. Pero cuando nos sumergimos en los libros del Nuevo Testamento y empezamos a hablar de la iglesia, el pueblo de Dios, cuando escuchamos la voz de Pedro que dice, ahora somos un real sacerdocio, un linaje escogido, ¿no? Entonces, como que ya nos sentimos identificados o aludidos, ¿no? Aludidos en el mensaje de Dios. Y creo que eso es una riqueza muy, muy especial que tiene el hecho de sumergirnos en la lectura del Nuevo Testamento. Pero más que eso, y eso es lo que vamos a tratar esta semana, tenemos que sumergirnos en la persona de Jesús. Porque Jesús, ¿no? Jesús el Cristo, o Cristo, o Emanuel, eh, representan el centro de esa historia, representan la verdad de ese mensaje y la razón de eh, el ser iglesia. Él es la razón, él es el espíritu que sustenta a la iglesia. Esta semana estaremos entonces parte de nuestra reflexión y de nuestro acercamiento a los libros del Nuevo Testamento. Tiene que ver en, mm, déjeme plantearlo de esta manera, en dos puntos de vista que me gustaría que los pudiéramos acotar, o los pudiéramos tomar en cuenta muy, muy, muy en serio al momento de desarrollar las ideas que tenemos por delante. Primero, hermanos, es que nosotros no vamos a desarrollar el tema de Jesús acercando o profundizando en una materia que van a llevar que se llama Cristología, perdón, Cristología. Porque bueno, en la Cristología ustedes van a poder ahondar mucho más temas como la encarnación, por ejemplo, temas como la deidad de Cristo, temas como la eternidad del Verbo, en fin, otro tipo de información que tiene que ver con Jesús. Realmente nuestro acercamiento que vamos a tener no va en esa dirección, sino más bien es hacer un planteamiento, y si ustedes me permiten, incluso pastoral, eh, de lo que es la figura de Jesús. Y me parece que va a ser importante poner esas bases, ¿no? Esas reflexiones,
enunciados, esos títulos, como ustedes los recuerden o como ustedes los quieran escribir o como quieran resaltarlos, pero me parece que va a ser importante tomar esas bases para nuestra reflexión y nuestro acercamiento a los textos neotestamentarios. Entonces, vamos a hablar un poco de Jesús, si ustedes me permiten, de manera histórica, sí, vamos a acercarnos un poco a la historia, pero también tenemos que hacerlo desde un punto de vista no teológico, sino más bien pastoral. Y creo que eso nos ayudará muchísimo a poder mirar, nos ayudará mucho a poder mirar a Jesús desde otra óptica y poder disfrutarlo en cuanto a sus relatos, a sus palabras o a sus hechos. Entonces, es lo primero que quería acotar, ¿no? No voy a poder, no es que no pueda, a lo mejor y podría, pero temas que tienen que ver con la cristología. Más bien es un acercamiento de una radiografía, diríamos, si me permiten otro término, que nos permita conocer un poco más de Jesús. El segundo aspecto que me gustaría que tuviéramos en cuenta es que, miren, cuando nosotros abordamos el estudio, ya sea de Dios como Padre, ¿no es cierto? Ya sea como el estudio a Jesús como Hijo, o ya sea el estudio del Espíritu Santo como la fuerza creadora, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Me parece que a veces hacemos ah, eh, hacemos un tipo de preferencia o énfasis a alguna de estas realidades. Aun cuando nosotros, hermanos, nos declaramos cristocentristas, es decir, que entendemos que la fe de la salvación, que entendemos, ¿no? Que, que lo que en quien radica nuestra salvación es Cristo y nuestro mensaje de las buenas noticias son Cristo, nuestra fe es cristocentrista, es decir, Cristo está en el centro, ¿no? Pero no podemos olvidar el patercentrismo, ¿no? O sea, no podemos dejar a un lado la esencia del Padre, porque para entender al Padre hay que entender al Hijo y para entender al Hijo automáticamente nos direcciona al Padre. Entonces, a veces hablamos más de Jesús, ¿no? Nos volvemos tan cristocentristas que dejamos de lado la realidad del Padre, ¿no? Entonces, vemos muchas religiones, por ejemplo, que solo hablan del Padre, ¿no? Hay una de ellas muy famosa, con muchas herejías desde mi entendimiento, que son los testigos de Jehová, donde solamente hablan de Jehová Dios, hay un patercentrismo muy marcado, y lo demás lo toman, pero como realidades menores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evitar mucho eso, tenemos que evitar mucho el poder irnos en énfasis cuando, en mi entendimiento, tenemos que acercarnos siempre a la realidad divina como un todo. Hay muchos cristianos, por ejemplo, que ponen mucho más énfasis a la neumatología, es decir, a la naturaleza y al actuar del Espíritu Santo. Entonces, es solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu, y nos olvidamos del Hijo y nos olvidamos del Padre, ¿no? Y entonces, para nosotros solamente es el actuar del Espíritu Santo, es ah, como una doctrina predilecta. Y bueno, así nos encontramos, por ejemplo, movimientos como los carismáticos pentecostales, donde ellos le dan mucho más énfasis a la experiencia que ellos dicen tener respecto del Espíritu Santo. Entonces, me parece, hermanos, que cuando nos acercamos a la persona de Jesús, tenemos que hacerlo siempre pensando en la unidad, ¿no? De lo divino. Y mirar al Padre
es mirar al Hijo, y hablar del Hijo es hablar del Padre, y en ambos casos, ¿no? Es poder tener la experiencia que el Espíritu Santo, que creemos nosotros procede de ellos, nos lleva, nos conduce y nos guía a toda verdad. Entonces, me parece que esta distinción es muy importante para todos aquellos que nos acercamos al texto bíblico. Incluso dentro de nuestra iglesia hay muchos predicadores que sienten predilección por hablar solo del Padre, ¿no? Hay otros que solo hablan del Hijo y hay otros que hablan solo del Espíritu Santo. Pero me parece que ah, podríamos cerrar haciendo énfasis en algo que tiene que verse como un todo. Así es que nuestro acercamiento hoy a Jesús en estas horas, es decir, en esta semana de clase, tiene que ver en esa mirada global de lo que representa que el Padre envía al Hijo, y el Hijo envía al Espíritu Santo para bendecir a su iglesia. Bueno, dicho esto, hermanos, y me parece que va a ser muy valioso para su formación como estudiantes del texto bíblico, y para cuando lleguen a esos temas de teología, y que nosotros sigamos explorando estos temas en el texto bíblico, me parece que va a ser importante que no lo pierdan de vista. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a ir despacito, acercándonos a esta realidad de Jesús, a esta realidad del Emanuel que se proclama en el Evangelio de Mateo, del Emanuel, y que evidentemente va a ser la figura central, va a ser el personaje por excelencia sobre la cual se basarán las decisiones, las doctrinas de la iglesia y las herejías de la iglesia. Entonces, es muy importante para entender el Nuevo Testamento o acercarnos al Nuevo Testamento, sí o sí pasar por la persona de Jesús. Voy a compartir la pantalla para ir guiándonos en estas reflexiones de nuestra clase. Y entonces, permítanme un segundo solo. Ya está. ¿Qué tienen que ver con los tiempos del Nuevo Testamento? Esta será nuestra clase de hoy, que será el preámbulo para poder reflexionar el día de mañana en la persona de Jesús. Tanto el acercamiento histórico como pastoral, si ustedes me permiten plantearlo de esa manera. Bien. Seguimos reflexionando en aquello que envuelve, en aquello que contextualiza los eventos más significativos e importantes que son narrados en estos 27 libros que nosotros consideramos como palabra de Dios. Sigue siendo vital, y para mí, como profesor de esta materia, me interesa que ustedes como alumnos lo tengan muy claro, y puede ser que los conceptos que vamos a manejar ya los hayamos escuchado, pero me encantaría dárselos desde otra perspectiva, al menos como para seguir reforzando estas ideas y este conocimiento o enseñanza que quisiera que ustedes incluso la supieran de memoria, ¿no? No solamente la comprendieran, sino que la supiesen de memoria, para que cuando tengan que dar algún curso sobre el Nuevo Testamento, cuando tengan que predicar sobre algún libro del Nuevo Testamento, cuando armen una capacitación que tenga que ver con esta parte del canon, bueno, la tengan presente, la hayan memorizado y la puedan compartir sin mayor problema. ¿Ok? Bien, entonces, como introducción a este tema, voy a hacer un énfasis muy importante, muy concreto, pero muy importante, de lo que significa realmente el texto bíblico para
las tres grandes religiones que existen en el mundo. Hablo del judaísmo, del cristianismo y del islamismo, ¿no? Que tienen raíces comunes, raíces comunes. Y me parece que solamente un vistazo muy general, insisto, una idea muy concreta, pero muy interesante para entender esto que tiene que ver con estas tres grandes religiones. Los judíos rabínicos, recuerden, hermanos, que cuando hablamos de judíos rabínicos, estamos hablando de este movimiento que tomó su mayor esplendor y que quedó y que ha quedado en el transcurso del tiempo después de que el templo de Jerusalén se destruye. ¿Recuerdan ese hecho? El templo se destruye. Eh, como ya no hay sacrificios, entonces el judaísmo del primer siglo ya no tiene un lugar o un centro que los aglutine o que los reúna. Y entonces van a establecerse alrededor de la enseñanza y a través de esta enseñanza de los rabinos. Entonces, estos judíos rabínicos han entendido su Biblia, y cuando hablamos de su Biblia, acuérdense que estamos hablando del texto del Antiguo Testamento, la definen como el libro de la alianza del Dios Altísimo. El libro de la alianza. Esta expresión, hermanos y hermanas, será muy importante, que no la perdamos de vista, porque esta alianza, ¿no?, que establece el Señor, el código de la alianza que aparece después de los 10 mandamientos en el Éxodo 20, constituía el corazón, la esencia y la razón de ser de la relación del pueblo de Israel con Dios. Israel había entendido que Dios había hecho un pacto con ellos, llamándolos su especial tesoro, el pueblo elegido, la niña de sus ojos, etc. Y entonces entendieron este concepto del pacto, de la alianza con Dios, como un privilegio, ¿no?, como algo especial. Y entonces sus relaciones las construyeron con base en eso. Tan es así que su desmedido nacionalismo tiene su origen en el entendimiento que tenían de esta alianza con Dios. O sea, los judíos dijeron, Dios no ha hecho pacto con ningún otro pueblo más que con nosotros. Por eso nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, son herederos de la promesa de Dios. Y nosotros fuimos quienes Dios nos liberó del Éxodo. Entonces, ellos creían, hermanos, que el pacto de Dios, de Jehová con ellos, los hacía ser sumamente especiales. Y aunque lo eran, ¿no?, el problema es que este pacto, los israelitas no fueron capaces de mantenerlo en integridad. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento el concepto de la alianza, del pacto de la alianza, debemos saber que este pacto va a estar reflejado primero y sobre todo en el Pentateuco y mayormente en el evento del Sinaí, donde el evento del Sinaí, insisto, no solamente tiene que ver con la data de la ley moral de Dios, que serían los 10 mandamientos, sino también el pacto suyo a través del código de la alianza. Hay un código, hay unas leyes. Dios dijo, bueno, yo haré un pacto con ustedes, y el pacto, es decir, el acuerdo que vamos a tener es que yo voy a ser su Dios, pero ustedes tienen que ser mi pueblo. Y para ser mi pueblo tienen que seguir estas normas, estas leyes. Este pacto, hermanos, fue entendido y fue defendido por los profetas.
los famosos Nevi'im. Y también va a permear este pacto con la tercera sección de la Biblia hebrea que se llaman los escritos, los Ketubim. Bien, como vimos en su momento en la clase de Antiguo Testamento, Israel se encargó día tras día, eh, generación tras generación, reinado tras reinado, poder no ser capaz de mantener en integridad este pacto con Dios. Y lo rompen la alianza. Por eso entonces es que el Señor entrega a su pueblo a sus enemigos. Rompen la alianza. Esa alianza, que quede muy claro, no es rota por Dios. Dios no es quien deshace el trato. Más bien es Israel quien rompe esa alianza. Y eso lo vemos en el Éxodo capítulo 32 al 34. Bien, pero interesante es, hermanos, como lo vimos cuando hablamos del amor de Dios por todos, diríamos, en el Antiguo Testamento, hay un nuevo anuncio de esperanza. Está bien, Israel rompe el pacto. Y Dios dice, bueno, ah, no puedo no dejar de amarte, Efraín, ¿no? ¿Se acuerdan de esa expresión? No puedo no dejar de amarte, Efraín. Mi corazón y mis entrañas se estremecen de amor por ti. Y entonces, en los anuncios proféticos en los oráculos de los profetas, vamos a mirar un nuevo anuncio que establece una nueva alianza. Hay un nuevo pacto. Estos pactos proféticos, este pacto de la alianza mencionado por los profetas, van a darse después del exilio, después de que Israel siente, experimenta e interpreta que este castigo que tienen en la invasión de Babilonia, le interpretan como un castigo justo, y vuelvo a repetir, interpretan como un castigo justo que el juicio de Dios ha llegado sobre ellos porque ellos fueron los que rompieron el pacto. Pero entonces se levantan dos voces proféticas muy importantes que serán el gran profeta Jeremías, el gran profeta Ezequiel, en donde hablará de una nueva alianza que no estará más escrita en tablas de piedra. Interesante esto, hermanos, porque esto es lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, sino que estarán en el corazón de todo ser humano. Veamos qué dice Jeremías. Vamos a leer el texto del profeta. Jeremías capítulo 31. Este es un texto, este es un oráculo que tiene como antecedente este amor que Dios le demuestra a Israel, ¿eh? A ver, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante que entendamos que esta nueva alianza no parte de la justificación de Israel, sino más bien parte del amor de Dios por Israel, obvio. Porque fíjense cómo no aparece en la diapositiva, pero solo para contextualizar un poco y para que veamos la importancia de lo que vamos a leer. El capítulo 31, pero en el versículo 20, dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Y Efraín, acuérdense, hermanos, que es una expresión que los profetas utilizan de manera indistinta para referirse al pueblo de Israel. ¿No es niño en quien me deleito? La ternura con la que habla Dios, ¿no es cierto? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Está hablando como un papá a un hijo, ¿no? Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Bien, en este contexto de ternura, de decir, de un padre que dice, está bien, vos me fallaste, pero no puedo dejar de amarte. Y entonces ahora dice en el versículo 31 lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Vienen días, habla en un tiempo futuro, ¿no?
que evidentemente, si nosotros pensamos que ese tiempo se refiere a nosotros, no, este es un tiempo que sí, si bien es cierto, habla del futuro, pero va a tener después su cumplimiento. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí, por ejemplo, Israel ya no existía, ¿no? Pero sin embargo, hay un recuerdo muy fuerte de los dos reinos, del reino unido. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, está hablando de los anteriores, cuando todavía existían el reino del norte, el reino del sur, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Quién lo hizo? No lo hizo Dios. Porque Dios, como dice el versículo 20, siempre habló de su pueblo y habló bien de él, ¿no? Quien hizo macana, perdón la expresión muy argentina, fue el mismo pueblo. Ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. A ver, hay términos familiares impresionantes, ¿no? Por un lado habla de un papá a su hijo y ahora habla de un marido a su esposa y parece que la esposa fue infiel, la esposa se prostituyó y aún así el marido fiel, amante, tierno, ¿no? Se la tiene que bancar porque dice, bueno, no puedo dejar de amar a mi esposa. Por eso el versículo 33 es importante para entender esto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Este es el pacto que haré con ellos después. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hay un nuevo pacto, hay una nueva alianza y ahora este pacto va a estar, no sujeto a un cambio, no va a estar sujeto a una invalidez, sino más bien que ahora este nuevo pacto estará en la profundidad del ser. Lo mismo acontecerá en Ezequiel, Ezequiel 37:26. No vamos a leer todo, ¿no? Pero es un texto muy hermoso del profeta. Y solo veremos el 26. Dice Ezequiel 37:26. Y haré con ellos pactos de paz. Pacto de paz, un nuevo pacto. Pacto perpetuo. La palabra aquí es muy importante, hermanos, porque entonces se entenderá que la nueva alianza que Dios tendrá para con su pueblo, viéndolo desde los ojos de Ezequiel, será un pacto eterno. Nadie podrá invalidarlo. ¿Y cuál será ese pacto? O sea, más de uno se habrá preguntado, ¿no? ¿Cuál será ese pacto? ¿Cómo se vivirá esa nueva alianza? Bien, entonces, hermanos, este pensamiento que tenía el pueblo de Israel estaba consagrado en los libros en los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Y en esos mismos libros nos habla acerca de un nuevo pacto, de una nueva alianza. Dios va a refrendar eh, el compromiso, el contrato, diríamos. Y entonces, hermanos, ahora tendríamos que mirar, responder la pregunta, decir, ¿y ahora cómo se entiende en aquellos días, en el futuro, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá, ¿no? ¿Cómo se entiende ese nuevo pacto? Y los cristianos lo interpretan. Cuando ven las luces, cuando ven las señales, perdón, cuando ven las señales de lo que está pasando en su entorno, del profeta que nace, que sale de Nazaret, que habita en los contornos de la Galilea, cuando empiezan a ver esas señales en Capernaum principalmente, ¿no? Entonces, hay una interpretación de este nuevo pacto. Ellos se acuerdan lo dicho por el profeta Jeremías, lo dicho por el profeta Ezequiel, ¿no? Y entonces los cristianos empiezan a afirmar que esa nueva alianza se cumple en la persona de Jesús. Es interesante esto, fíjense, ¿no? Lucas 22:20
será el primero que lo va a exponer. Y dice Lucas 22:20, son textos que tienen que ver con la cena del Señor, lo que nosotros hoy llamamos la cena del Señor. Y por eso cuando ustedes, hermanos, en la cena del Señor, el pastor, el consagrado, hace el oficio, por lo regular lee este pasaje, o al menos hay una alusión de él en la cena. Solo que a veces no le entendemos mucho porque desconocemos el contexto y la importancia, ¿no?, que tiene este relato. Pero fíjense lo que dice Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Un judío que dice esto es porque tiene muy claro las promesas que tanto Jeremías como Ezequiel habían dicho muchos años atrás. Lo mismo sucederá en el pensamiento paulino. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25, fíjese lo que dice. Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿no? Dice, primero hablamos de tradición oral, versículo 23, 1 Corintios 11, 23. Digo, para ubicarnos como era antes la enseñanza, y antes era muy valorada la tradición oral. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, porque yo recibí del Señor lo que yo os he enseñado, lo que él había escuchado de lo que Jesús había dicho, ¿no? Eso mismo enseñó. ¿Y qué entendió Pablo? ¿Cuál era el mensaje que las comunidades primitivas, después de sucedidos los hechos, entendían de la persona de Jesús? Recuerden, aquí estamos hablando de 20 años, tal vez 25 años después del suceso de la Cena del Señor. Es decir, han pasado ya casi una generación de esos sucesos. Y ese relato o esa interpretación de ese hecho se mantenía tan viva, tan fresca, que Pablo la retoma, ¿no? Y la escribe en el versículo 25, donde dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hasta aquí, hermanos, todavía no estaban escritos los evangelios. Todavía no estaba lo que leímos en Lucas o en Mateo o en Marcos. Esta es una tradición oral que Pablo recoge, que Pablo cree y que Pablo interpreta, ¿no? Y las primeras comunidades interpretan que Jesús es el nuevo pacto en mi sangre, el pacto que los profetas hablaron. Entonces, los cristianos afirman, hermanos y hermanas, que Cristo se convierte en el testamento definitivo de Dios, el pacto perpetuo que va a ofrecer salvación a toda la humanidad, a todos. Esto será la interpretación del texto bíblico, de la persona de Jesús. Por eso es muy importante, hermanos, que esta continuidad que existe en el mensaje profético del Antiguo Testamento podamos nosotros, ¿no?, unirla o compaginarla con estos textos. Mateo y Marcos hablan de lo mismo, hablan del momento de la cena, cuando el Señor instituye la cena y establece que Él es el nuevo pacto. Entonces, los cristianos miran en Jesús el testamento definitivo de Dios. La alianza, y lo vimos, ya lo leímos en el profeta Jeremías, se podría romper si los seres humanos no la cumplen. Lo sucedió con Israel, ¿no? Él dice: vuestros padres fallaron al pacto que habían hecho, que Dios había hecho con ustedes. Sin embargo, cuando nos acercamos a la persona de Jesús en el Nuevo Testamento, Dios ha convertido su alianza en un testamento definitivo de salvación, que no puede ya ser negada esa alianza, porque la alianza puede romperse, pero el testamento no. El testamento es perpetuo.
La alianza se rompió, ¿no? Lo vimos. Pero ahora Cristo se convierte en esa palabra última y definitiva de Dios para la humanidad. Qué interesante, hermanos, qué belleza, qué esplendor ver a Jesús, ¿no? Como este testamento que no se rompe, como esta prueba nuevamente del amor de Dios, pero ahora también a toda la humanidad, no solo a la casa de Israel y de Judá, sino que ahora también a nosotros. Y eso es lo que hace bello, y eso es lo que hace espectacular, y eso es lo que hace único nuestro acercamiento al texto sagrado en el Nuevo Testamento. Será entonces, queridos hermanos y hermanas, que en esa línea Jesús va a aparecer para los cristianos como el testamento de Dios, como la promesa cumplida, como la revelación definitoria de su salvación. No habrá más eh, riesgo, no habrá más temor de que por voluntad humana esa alianza se rompa. Ya no habrá esa inseguridad, diríamos, ¿no? No la habrá, como si lo hubo antes, porque esa alianza pendía mucho o dependía mucho de la decisión del pueblo. Aquí no, hermanos. Aquí, en este nuevo pacto, por más de que el pueblo se, se corrompa, por más de que la iglesia sea infiel, Pablo dijo muy claramente en Timoteo, si no mal recuerdo, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Porque en este testamento, en este nuevo pacto, ya nadie puede romperlo, nadie puede quebrantarlo. Nadie, incluso por sus acciones, puede hacer que Dios rompa ese pacto. Porque ahora ese pacto es perpetuo, es eterno. Ahora pertenece para 1000 generaciones. Bien, entonces, teniendo en cuenta este pensamiento, podemos decir en términos introductorios que cuando hablamos del Nuevo Testamento, debemos tener perfectamente claro que no estamos hablando de algo distinto, que es otro distinto. Es decir, bueno, el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra cosa. Podemos hablar del Nuevo Testamento, pero sabiendo que no es otro diferente, que no es otro distinto, sino más bien es el cumplimiento definitivo del Antiguo Testamento. Entonces están en la misma línea. Lo he querido afirmar en todas mis clases. La autoridad revelatoria y de inspiración por el Espíritu de Dios abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento no es otro testamento diferente, ajeno, con otras ideas. No, no, no. El Nuevo Testamento va a girar en torno de este nuevo pacto. Pacto que se dará en la experiencia pascual, ¿no? En este gran marco de salvación que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, siempre debemos entender que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Por eso es que para definir y fijar esa novedad de Jesús, los cristianos crearon, diríamos, entre comillas, creado, producido, elaborado su Nuevo Testamento, sus libros autoritativos que confirmaran esta verdad. Por eso la verdad de la Biblia, hermanos, es una unidad global. Porque lo que tiene de extraordinario este texto sagrado es que es un texto que su línea de pensamiento es continua. Entonces, los cristianos, las primeras comunidades, crearon su Nuevo Testamento, diríamos, para ratificar y confirmar el Antiguo Testamento, pero ahora de una manera de un concepto de salvación plena, total, auténtica. Una vez y para siempre hizo perfectos a los santificados. Ese será el mensaje de la epístola de los Hebreos, ¿no?
la salvación definitoria y absoluta en la persona de Jesús. En esta perspectiva, hermanos, debe entenderse entonces la diferencia que va a existir entre la escritura judía, entre la escritura cristiana y la escritura musulmana, que ambos, insisto, estas tres grandes religiones dependen de un mismo mensaje. Y antes de irnos al receso, voy a platicarlas de manera muy general. El judaísmo rabínico instituye solo una escritura. Hablamos del aspecto judío, ¿no? Es decir, el pensamiento judío ante la Biblia. Para ellos recuerden que solamente es el Antiguo Testamento. Ellos clausuran el canon de la Biblia hebrea y no permiten a su lado ningún nuevo texto canónico. Ya platiqué eso demasiadas veces. Los judíos solamente para ellos palabra de Dios son la Tanakh, que constituye la Torá, los Nevi'im, los Ketubim, la ley, los profetas, los escritos. Aunque ciertamente el judaísmo rabínico ha seguido produciendo nuevos textos sagrados, que ellos hasta la fecha los siguen usando o tomando como normativos, como algo que hay que seguir, que hay que observar. Pero ellos los excluyen un tanto de la Biblia, de manera que no los toman como escritura, es decir, no les dan ese nivel, ¿no? Sino más bien sí les dan importancia, pero no a un nivel de una revelación nueva a el texto hebreo. Entonces ellos tienen, por ejemplo, en la tradición oral, siguen produciendo textos que están escritos en la Mishnah, en el Talmud, en la Cábala, y en la tradición de interpretación vendrán los Midrash, que son comentarios o que vendrán a ser explicaciones de textos de la Torah. Y entonces queda así la Biblia hebrea en el solo el Antiguo Testamento como único texto canónico. Para ellos eso es lo único como palabra de Dios. Por lo tanto, el judaísmo actual establece que la Biblia hebrea queda cerrada y está completa en sí misma y no admite nada más. Solo una escritura, dice el judaísmo. El cristianismo va a ser algo diferente, va a reinterpretar y entonces el cristianismo tendrá una escritura doble. Este seríamos nosotros, diríamos. Nosotros. El cristianismo no va a constituir una sola escritura, sino en su reinterpretación de esa sola escritura hebrea va a establecer una nueva o una diferente, diríamos. Y entonces, el cristianismo va a mantener el canon de la Biblia hebrea. Ya hablé eso en la clase pasada. Las comunidades cristianas nunca desdeñaron, jamás desdeñaron el texto hebreo, ni el griego, ¿no? Ni el griego, la Septuaginta. Lo que sí hace es que va a reinterpretar desde la mirada de Jesús, desde la persona de Jesús, eso que está escrito en el Antiguo Testamento. Eso sí lo va a hacer la iglesia cristiana. O nosotros, permítame plantearlo, ¿no? Eso es lo que haremos los cristianos. Vamos a reinterpretar lo hecho en el Antiguo Testamento, pero lo vamos a hacer ahora en la persona de Jesús. Y entonces se va a agregar nuevos textos que se van a referir a dos grandes temas: a Jesús y al inicio, desarrollo y propósito de la iglesia primitiva, de la iglesia, ya el concepto de la iglesia. Y entonces, estos textos que van a hablar de Jesús y de la iglesia, que vendrán a ser el Nuevo Testamento, se va a unir al canon antiguo como una expresión de un nuevo pacto. Por eso expliqué por qué Jesús y la tradición paulina habla acerca del nuevo pacto. Y entonces lo va a establecer como un Nuevo Testamento de Dios. ¿Qué diferencia hay entre el testamento antiguo? Es que ahora este testamento es definitivo.
solo que va a actualizarse, es decir, va a hablar en la persona de Jesús. De esta forma, el cristianismo va a construir un texto en dos partes que van a complementarse. No son dos textos que se contraponen, sino que se complementan. Y vimos ya las razones por las cuales Mateo se constituye como en ese puente teológico, puente terso, maravilloso, puntual de la unión entre el pensamiento del Antiguo Testamento y el Nuevo. Son dos partes que se complementan. El Antiguo hace patente al Nuevo y el Nuevo hace latir el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo, se hace presente y dice, aquí estoy, y el Nuevo le da vida al Antiguo Testamento diciendo, es cierto lo que vos dijiste, porque ahora lo que vos dijiste antes, ahora se cumple en la persona de Jesús. Los dos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, forman la única escritura del pueblo de Dios. Y ahora los cristianos actualmente, y yo pensaría que solamente los de corriente bíblica, porque ahora cuando hablamos de cristianismo, hablamos de muchas cosas, pensaría que los que somos herederos de los postulados del protestantismo, si usted me permite decirlo así, del movimiento Reforma, donde decía que solo la escritura. Ahora nosotros establecemos y decimos que ya no aceptamos otro canon como sagrado, o sea, ya no tenemos otra inspiración. Ahora ya el antiguo y el nuevo constituyen el plan perfecto de Dios. Hoy se quiere hacer un tercer canon que está basado más en la experiencia y principalmente este gran y fuerte movimiento carismático pentecostal. Están usando mucho ese tercer canon, diríamos, de decir, bueno, sí creemos en la escritura, pero ahora nuestra experiencia que tenemos en el espíritu es diferente y hoy queremos decir algo diferente. Bueno. Y finalmente, para irnos al receso, hablamos del Islam. El Islam, el judaísmo instituye una sola escritura, el cristianismo lo va a reinterpretar, pero el Islam lo va a sustituir. Lo va a sustituir, cosa que no hace el cristianismo. El cristianismo no sustituye el Antiguo Testamento, lo complementa. Y entonces el Islam, a través de su libro llamado el Corán, ¿no?, que es su Biblia, diríamos, confiesa el Islam, es parte de su creencia, el valor sagrado de todas las escrituras. Para ellos, hermanos, tanto la ley judía, es decir, el Antiguo Testamento, como el Evangelio cristiano son válidos. O sea, son ciertos, sí, está bien. Los reconocen como sagrados, los dos textos, fíjense. Pero, el gran famoso pero, añade el Islam que ambas escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, han sido asumidas y sustituidas por el Corán. Entonces, lo que hace el Islam es reinterpretar todo. Dicen que el Corán es el único libro de Dios y aparece como una reinterpretación, es decir, vuelven a escribir, Mahoma vuelve a reescribir el texto bíblico y dice, bueno, tomó el canon del Antiguo Testamento, toman el canon del Nuevo Testamento y dicen, bueno, que nos conviene, que no, cuál es el postulado de Alá, cuál es lo que conviene a nuestro devenir histórico, a nuestras creencias, a nuestros fundamentalismos, y entonces vuelven a hacer otra escritura, basándose en la Biblia nuestra, diríamos, solo que lo hacen de manera diferente. Entonces,
la Biblia nuestra queda sin valor. Ahora lo que importa es la nueva reestructuración o una reescritura del texto sagrado, y entonces ellos lo van a tomar ahora como palabra de Dios. Ahora van a decir ellos, bueno, ahora sí, esto sí es palabra de Dios porque es escrito por nosotros. Y entonces el Corán ocupará el lugar de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento cristiano, y la tomarán como palabra originaria y eterna de Dios revelada en plenitud a Mahoma. Entonces el Corán hablará mucho de mucho, tendrá mucho sabor del texto bíblico, ¿no? Mucho sabor del texto bíblico. Y ese es un gran peligro, porque el Islam es lo que está usando para imponer sus creencias. Están diciendo, bueno, mira, nosotros tenemos como el sabor, viste, del texto tuyo, solo que ahora entendemos que Alá inspiró a Mahoma de manera diferente, y ahora tenemos que entenderlo tal y como dice el Corán. Muy bien, entonces esto ya es otra cosa. Esto nosotros los cristianos creemos que no es palabra de Dios, ¿no? Porque entonces ahora aparece un nuevo libro, pero no basado por el Espíritu Santo, sino más bien reescrito por una ideología religiosa, por un movimiento, diríamos. Sí, muy antiguo, sí, evidentemente, pero no guiado, según nuestro entendimiento, por el Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Y entonces, hasta aquí hicimos esta parte introductoria de nuestro acercamiento a ir mirando a Jesús, ¿no? De una manera plena, ¿no? Siempre en concordancia o en unión del Antiguo Testamento. Bien, antes de irnos al receso, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que vimos en esta clase? Sí, un comentario, pastor. Bueno, más que un comentario, a mí me queda sonando la cábala, como ya habíamos hablado en otras clases. Bueno, queda ahí, ¿viste? Pero eso por ahí tendríamos que hablar en otra ocasión y personalmente. Sí, Karina, sí. Acuérdense, las expresiones que hoy tiene el judaísmo, ya sea la Cábala, ya sea el Talmud, ya sea la Misná, ¿no? La Cábala es mucho más atrayente por el halo de misterio que lo encierra, ¿no? Pero que evidentemente incluso en muchas posturas de judíos no le dan tanto la importancia a la Cábala, ¿eh? Bueno, como en todas manifestaciones religiosas, hay ciertos grupos que tienen sus preferencias. El Misdra o los Misdra son mucho más valorados que la Cábala dentro del movimiento judío, ¿no? Pero sí, evidentemente, hablar del Talmud, de la Misná, de estas expresiones que tiene el judaísmo, tendría que incluso tomarse un curso completo para esto, ¿no? Pero que a nosotros solamente nos corresponde saber que son expresiones que el judaísmo rabínico echó mano o empezó a elaborar para seguir estando en esta dinámica de interpretación de su identidad, de su esencia. Recuerden que el judaísmo tiene por objetivo no romperse, no diluirse en el tiempo, y lo han logrado. O sea, es una de las sociedades más antiguas, ¿no? Y que persisten en el tiempo. O sea, hoy ya los egipcios, los sumerios, los asirios, los babilónicos, ya no existen más, ¿no? Pero los judíos sí. Entonces, estas expresiones que ellos toman en sus textos sagrados, que ahora los tienen, ¿no? Como, insisto, el Talmud, que muchos incluso citan más que la Cábala, en los grandes escritos rabínicos,
citan mucho el Talmud, es muy valorado el Talmud y la Mishnah, ¿no? Como una expresión de seguir manteniendo su identidad como, pues como pueblo de Dios, ¿no? Como pueblo de Dios, finalmente siguen siendo pueblo de Dios. Tendríamos algunas diferencias por algunas precisiones de ese concepto, pero como pueblo de Dios. Entonces, sí, sí, en algún momento podríamos charlar. No soy muy experto en eso, ya lo he confesado, no me estira mucho, pero sí, sí, es interesante conocerlo, es interesante. Gracias, Karina, por traerlo a la clase. ¿Alguien más? Antes de irnos al receso. Sí, hermano, voy a aprovechar Dale, dale, para Álvaro. una duda que siempre he tenido, ¿no? Es que he escuchado a varios líderes, a varios pastores, enseñar o decir que Alá no es el mismo Dios de los cristianos. Sí, yo tengo entendido pues que Alá en el idioma de ellos significa Dios, ¿no? Pero yo digo, pues si venimos de la misma semilla, ¿sí? De Abraham y todo eso, pues creo que es el mismo Dios, ¿no? O sea, ellos creen en el mismo Dios, pero ellos enseñan que es un Dios diferente. En alguna vez le escuchaste a un pastor judío que no nació allá en Tierra Santa, pero él es judío, enseñar que Alá era un Dios pagano de la tierra de donde era Mahoma. Entonces, no sé, hermano. Bueno, a ver, sin meternos mucho tampoco en los aspectos del Islam, que tampoco soy muy experto en el Islam, pero es algo que últimamente me ha estado apasionando y estoy ya organizando mi agenda personal para meterme un poquitito en esos temas del Islam. Este, Atendiendo a tu pregunta de manera general, yo diría que Dios es Dios, o sea, Dios es Dios, más allá de la denominación que cada uno pueda darle a Él, ¿no? Dios es uno, Dios es uno. Pero dada la interpretación, la experiencia e intereses personales, fíjate lo que voy a decir, e intereses personales, es como cada persona o comunidad le da un significado diferente a Dios. Es decir, Dios no es diferente por los conceptos que nosotros tengamos de Él. No sé si me estoy explicando, no es diferente por eso, es decir, los cristianos creemos que Dios es Dios Padre, ese es nuestro concepto, ¿no? Dios Padre. Pero aún, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen el concepto de Jehová Dios de una manera muy diferente a la que nosotros conocemos. Los musulmanes tienen otra manera de conocer. Hay muchos dicen, el Dios de los católicos es muy diferente al Dios de los evangélicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros tiene una concepción o una idea o un concepto de quién es Dios. Pero esas ideas no es lo que define a Dios, no es lo que lo hace ser tal o cual cosa. Nosotros creemos quién es Dios, ¿no? Y para nosotros es el Dios de la Biblia. Para nosotros es el Dios de la Biblia. Pero, insisto, para otras personas va a cambiar dependiendo su creencia y su necesidad. Por eso los musulmanes dirán, mi Dios es igual que el tuyo, porque es Dios, o sea, es Dios. Pero en términos conceptuales no es igual, no es igual. No sé si me explico, en términos conceptuales no es igual. Dios es Dios más allá de nuestros conceptos, de lo que querramos pensar. Y bueno, está en deuda esa parte del Islam un poquitito, que sí, la verdad que es muy interesante el tema del Islam, mencionarlo. Bueno, espero haber contestado un poco tu pregunta, Álvaro. Claro que sí, hermano. Sí, No, a tengo ver, más o menos la misma idea. claro, o sea, yo puedo decir, no, el Dios de Alá, el Alá no es el mismo Dios mío, y no, porque mi concepto es diferente. Pero en la realidad,
total y absoluta de quién es Dios. Dios sigue siendo Dios, no cambia su esencia por nuestros conceptos. Fíjense incluso cómo, Álvaro, el concepto de Dios incluso fue evolucionando en el texto bíblico además. Fíjense que antes, en la época patriarcal, ¿cómo se identificaba el nombre de Dios? Dios no tenía nombre. ¿Cómo se identificaba? Antes era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Después vino la famosa pregunta de Moisés. Y si me preguntan quién eres vos, cómo es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y ahí aparece la gran expresión del gran yo soy. Entonces, pensaría que más allá de los conceptos que nosotros tengamos de quién es Dios, Dios no deja de ser Dios. Gracias, hermano. Sí, Álvaro. ¿Alguien más, hermanos? Yo. Lucy. Sí, entonces la pregunta que hacía Álvaro es que si Alá es Dios, no es Dios, porque si fuera Dios, Alá fuera el Dios de nosotros, tendríamos que creer todo lo que esa religión o ese movimiento enseña, entonces nosotros estaríamos en un error. No, Lucy, no. Gracias por decirlo para aclarar. No, yo no dije que el Dios que tienen los musulmanes es Dios. Para ellos es Dios. Ese es porque es su concepto. Para ellos es está Dios. bien. Porque es su concepto. Nuestro concepto es el texto, parte del texto bíblico, parte de lo que nosotros creemos. ¿No? Ok. Sí, Entonces, para nosotros sí, pero para ellos es su Dios. Y como la pregunta era, muchos pastores dicen que no es Dios, más allá de los conceptos, que vuelvo a repetir, no digo que el Dios, que Alá es el Dios verdadero. No, para mí el Dios verdadero es el que se refleja en la palabra. Pero el hecho de que cada uno tenga el concepto de lo que es Dios, Dios no deja de ser Dios. Dios es único, Dios es uno nada más. Entendí, hermano. Gracias. Gracias a vos, Lucy. Muy bien. Pues vamos al receso. Tomamos 5 minutitos y volvemos a la clase.